Al concejal, o sea, es una Bueno, vamos a cosa ver. Le pregunto primero a Antonio Camuñas. Una vez que ya hemos visto el proceder, el discurso, el proceder del señor Trump, hoy, por cierto, bueno, pues hoy ha suspendido, ¿no?, el tratado, o ha retirado el tratado comercial Estados Unidos-Asia, con Asia, ¿no? ¿Tú crees que, Antonio, que, en fin, la presidencia del señor Trump nos va a deparar esas sorpresas y esos momentos de gloria, entre comillas, que hemos venido advirtiendo por su actitud durante la campaña, o no? ¿O va a ser bueno? No, va a ser bueno. la pregunta es si nos va a deparar sorpresas. Sí, sí. Yo creo que no, hasta ahora no nos ha deparado sorpresas. Lo que nos ha deparado sorpresas es la manera en que se está tratando toda la información que se refiere a Donald Trump. Amigo mío, a ver. Vamos a ver, lo primero que hace un presidente al llegar al despacho Oval es congelar todas las medidas pendientes de la anterior presidencia. Sí. La palabra es congelar. O sea, que lo que está haciendo ahora forma parte del cometido del nuevo presidente. Absolutamente. Tiene la capacidad de no hacerlo, sí. Pero vamos, es rarísimo de hecho, Obama hizo exactamente lo mismo cuando llegó. Freeze todas las medidas que había dejado pendientes George Bush hijo. Entonces, eso es una primera cosa esencial. Luego, que tampoco es tan difícil informarse, que ayer ya por la noche se sabía perfectamente y había informaciones de que el proceso que me iba a pasar a la web. Eso después vamos a comentar, sí. No, entonces todo lo que hemos visto ha sido normal, es decir, ha habido quizá mucha controversia con la gente que ha ido. La asistencia a la toma de posesión. Pero parece ser, porque sí. El propio New York Times, es decir, yo creo que la prensa llamada seria se ha dado cuenta del desgaste que está sufriendo por informaciones con tan poco fundamento como las que han venido publicando. ¿Se ha manipulado el número de asistentes el viernes a la toma de posesión de Trump? Vamos a ver las fotos, por cierto, de la gente que asistió a la toma de posesión de Obama en el sí, pero vamos a ver 2008 qué fotos, y los de ayer. Porque las que saca el New York Times... Sí. ¿La de la derecha es la toma de posesión de Trump? Sí, entonces y la otra, el New York Obama. Times ha dicho que la derecha está hecha a las 9 de la mañana. Es decir, amigo mío, o sea, todavía estaba llegando la gente. Claro, no, por supuesto. Claro. Ayer sacó el New York Times 4 fotos yo creo que para intentar justificar lo que era evidentemente un intento de alterar la realidad. Vamos a meter esa foto, porque esas fotos se han publicado en Estados Unidos así, tal como las estamos viendo. Sí, pero faltan las... es que si lo llego a saber os las mando, para que tuvierais las 4 fotos del New York Times, en la que primero la de la derecha de la pantalla dicen que explicitan que está hecha a las 9 y pico de la mañana. ¿A qué hora fue la toma de posesión? A las 12. A las 12, o sea, 2 horas antes de la toma de posesión. Así estaba el mall de Washington, es el mall, ¿verdad? ¿No? 3 horas antes. Esta avenida que hay del Capitolio, perdón. Segundo, había un cinturón terrible de seguridad, pero no oficial, sino de activistas demócratas que impedían el paso a la gente. No me digas. Absolutamente, hay vídeos de oficiales uniformados y a los que la gente, los activistas, la gente en este caso, con esa terminología tan propia que se ha puesto de moda en España, pues impedían el paso. Es decir, pero luego la otra foto que saca el New York Times es desde el ángulo contrario y aparentemente desde el ángulo contrario hay muchísima más gente. También es cierto que alguien, no sé decir quién, se tomó la molestia de cubrir el césped, que, por cierto, está en bastante regular estado, normalmente, el césped, porque hay muchísima gente que lo pisa, y de cubrir todo en blanco para que quedara muy claro los huecos que había. Es decir, ¿Esa parte blanca es césped? No. Por eso son césped y alguna piscina que pueda haber ahí. Pero lo que quiero decirte es que si tú pones lo pones en una lona negra, no verías los huecos. Claro. Sería imposible de distinguir. Pero yo creo que la clave, Antonio, está, y por eso le preguntaba, de entrada. Si tú haces una foto a las 9 de la mañana, 3 horas antes de la toma de posesión, probablemente te encuentres esos espacios en blanco, lógicamente. Si lo haces a las 12, cuando empieza la toma de posesión, no digo que esté tan lleno como con Obama, probablemente no fue la misma gente, ¿no? Que fue con Obama. Pero bueno, pero ya no es
en fin, esas calvas. Yo es que tengo las dos imágenes ese cemento, entre comillas, que se ve ahí, está clarísimo. Y luego, claro. Ahora, también es cierto una cosa, no se puede comparar en ningún caso una toma de posesión de una presidencia que ha sido, después de una campaña electoral enormemente divisiva, enormemente confrontacional, en un día nublado que amenazaba lluvia y de hecho tan pronto se retiró Trump de la tribuna empezó a llover torrencialmente. Y segundo, que estamos con una psicosis de atentados, etcétera, que la gente tampoco quiere. Es decir, gracias a Dios hoy podemos decir con tranquilidad que no ha pasado nada, pero no era para nada descartable que hubiera podido haber un atentado, sobre todo cuando cadenas como la CNN había dedicado segmentos en los que se hablaba de qué pasaría si mataban a Trump el primer día. Wow. Entonces, segmentos, no una... Es decir, manejando hipótesis sobre unas hipótesis que casi parecían invitaciones. Que podría darse. Antonio, una cosa, si ahora ya opináis sobre esto, y luego hablamos de lo de la web en español. Una cosa más sobre eso. Esta confrontación, este enfrentamiento tan acusado que Trump mantiene desde la campaña con los medios de comunicación en general en Estados Unidos, salvo las excepciones, ¿verdad? Pero especialmente con la CNN. Te corrijo, Trump no mantiene... son los medios los contra que, Trump. Desde el primer momento resaltan todo lo que puede ser normal en otra circunstancia. En el caso de Trump es inmediatamente mirado desde otro ángulo, con otra perspectiva y con se le da cierta excepcionalidad, como diciendo, ya está haciendo cosas que no habrían hecho o no han hecho otros. Bueno, es cierto que ha hecho cosas que no han hecho otros, eso está claro. Pero digo, esa confrontación al final, ¿cómo se va a sustanciar? Bueno, ese enfrentamiento. ¿Quién va a ganar esa pelea? Eso para mí es lo fascinante de esta presidencia, aparte de otros muchos aspectos, pero porque va a haber hay una confrontación real entre el cuarto poder, la prensa, y en este caso no un político profesional, no una persona del establishment clásico. Es decir, yo siempre digo que la prensa es un poder que se instituye formalmente a raíz del Watergate, es decir, en fecha reciente, ahí se consagra, pero que es un poder no contemplado en el diseño original de la Constitución, de la democracia, y por lo tanto es un poder que no tiene contrapoderes. Y quizá ahora, en la mezcla entre redes sociales, que están descubriendo muchas cosas, gente con su criterio, ni siquiera porque tenga que sacar informaciones de sitios muy, muy secretos, sino simplemente pues, que sabe las cosas. Y hay gente, como cuando tú te juntas con un grupo de amigos, pues hay quien sabe de todo. Pues si tú sabes estar cerca de quien sabe de todo, te enteras de una cantidad de cuestiones enormes. Y por lo tanto, se puede contrastar la información por primera vez. Entonces, esa va a ser una gran batalla la que se va a librar, porque el aparato mediático en Estados Unidos está muy controlado. Como vimos aquí en un programa anterior, el 90% de todos los periodistas y editores de Estados Unidos viven en Nueva York, 90%, 10% en California, 5% en el área de Chicago y el resto esparcidos por todo el país. Lo cual es una élite, es una minoría que se retroalimenta en sus planteamientos, que además hay una cosa que es importantísimo, que a mí me gustaría al menos que la gente lo entendiera. Es decir, el marco referencial en el que Estados Unidos se mueve de forma permanente en el conflicto político es los años 60. El conflicto entre la liberación de la mujer, el conflicto en fin, de todo lo que implica las ideas progresistas, etcétera, etcétera, y no se sale de ahí. Los derechos a la identidad de género, todo este tipo de cosas. Igual que en España tenemos a la guerra civil como gran marco referencial del que no conseguimos librarnos. Y claro, la gente está un poco harta de que los medios estén permanentemente hablando de cosas que a las vidas de ellos, a las vidas de la gente normal, no le afectan en su vida diaria, y sin embargo distraen la atención, son como cortinas de humo, sobre la gestión política de las cuestiones. Es decir, en qué se invierten las cosas, cómo se gestionan mi dinero, qué avances se están produciendo en determinados campos que para mí son importantes, y todo eso está en medio de una humareda entre los derechos de los gays, el tema de los derechos de unos y de otros, en fin, todos los asuntos que son
que propician la confrontación social. A ver, Carmen Tomás, venga, que ahora vamos a hablar de la página web enseguida. Tenía una curiosidad, que luego a lo mejor luego ya cosas más profundas, pero teniendo en cuenta que en Washington solo el 4% de las personas votan a los republicanos, tengo la curiosidad de saber, en otras tomas de posesiones de presidentes republicanos, ¿cómo estaba el tema de la expectación? No, hombre, siempre está lleno, porque yo te diría que hay gente para todo. Es decir, podrías hacer otro mall al lado con gente llenándolo para otra cosa distinta. O sea, en ese sentido a mí tampoco me... O sea, no hay grandes diferedifereas con otros presidentes republicanos, aunque no lo vote allí nadie. En un país de ese tamaño, sinceramente, el mall no es así algo inabarcable, ¿no? No, yo lo que sí te puedo decir es que no había el mismo ambiente, claramente, que en la toma de posesión de Obama, que además a mí me tocó vivirla allí, y entonces sí hubo un momento, ya se había entrado la crisis económica, y sí hubo un momento de enorme de ilusión, de esperanza, de sensación de que se había dado un paso adelante con el tema de que hubiera un primer presidente negro en los Estados Unidos, y eso se vivió. Y se vivió de una manera enormemente cándida y ilusionante. Entonces, de ahí también la decepción que muy poco tiempo después empezó a sufrir la gente con Obama, excepto sus más fieles adeptos, que se han mantenido fieles hasta el final, ¿no? Vale, bueno, esto era una curiosidad. ¿Le puedo hacer la pregunta un poco más? Sí, venga, rápido, que vamos a... de todos estos decretos que ha firmado hoy, por supuesto que ya estamos horrorizados, pero... No ha firmado nada, ha firmado para paralizar... No, pero bueno, pero eso luego lo tiene que llevar a las cámaras. Es decir, que todo esto puede acabar en un brindis al sol. Bueno, vamos a ver, lo que era un brindis al sol es lo que hizo Obama. Es decir, Obama podía haber pasado al Congreso el Tratado Transpacífico de Comercio. Lo que pasa es que no se atrevió. No se atrevió porque, entre otras cosas, quienes están en contra de ese tratado son los demócratas. Es decir, obviamente los demócratas, que es la izquierda, en principio el libre comercio no les gusta tanto como a la derecha. Entonces, el temor a sufrir un revolcón en el Congreso hizo que, teniendo ya todo preparado para presentarlo en el Congreso, lo dejó tranquilamente para que el siguiente presidente se hiciera cargo de ello. O sea, en el fondo es una cobardía de Obama ¿Qué ha sido el gran problema de Obama? Ha sido un extraordinario candidato y un presidente muy altivo intelectualmente que se negaba a negociar, a rebajarse a negociar con el Congreso. Entonces, por eso no ha sacado nada adelante prácticamente. Y luego, encima, además, perdiendo primero una Cámara y luego perdiendo otra, pues Reagan, sin embargo, era capaz de, desde el despacho Oval, apelar a los votantes y hacer cambiar la voluntad de los electores, de los representantes, ¿no? Bueno, sobre el tema de lo de la página web, la retirada está... Tú decías que no... Bueno, me decías antes. Decías, cuidado, que... En fin, no sé si se ha malinterpretado, pero esto no significa que sea definitivo. A ver, no, como no se ha malinterpretado, es que lo que pasa es que de entrada no me leéis a mí. Tengo una modesta cuenta en Twitter. Antonio, perdóname. Mira, José Luis Pérez te ha leído. A ver, pues José Luis, acláralo tú antes de que nos dé el dato. Venga. A ver, lo cierto es que puede ser casualidad. Podría llegar a ser una casualidad. Es verdad que el equipo de Trump está remodelando y además por completo, de arriba abajo, la página web. Pero lo cierto es que antes había un enlace donde ponía español. Tú pinchabas y te llevaba a la misma página, pero traducida al español. Al español, toda la página web. Toda la página web. Ese enlace ha desaparecido. O sea, ya no existe. Existen otros de los que había 5 enlaces, ahora existen solo 3 enlaces. ¿De otros idiomas? No en otros idiomas, pero te lleva a otras partes de la página web. Entonces, si tratas de hacer el pequeño truco de poner como podías acceder antes con la casablanca.gov/español, es donde te aparece ese pantallazo que estamos viendo ahí. Esta página no puede ser encontrada. ¿Que está trabajando el equipo de Obama y que después van a volver a poner el enlace? No lo sé. ¿Que ha desaparecido a día de hoy? Eso es cierto, eso es evidente. Bueno, tan es así como que 2 ministros del Reino de España han lamentado que desapareciera la parte del Reino de España absolutamente desinformados. Bueno, eso ocurre, y con una no sé, una ligereza para mí extraordinaria,
y al pobre director de la Real Academia le han tenido, por lo visto, de un lado para otro, haciendo declaraciones, pero vamos a ver si es una cuestión, ya te digo, de informarte mínimamente. A ver, ¿tú qué crees que ha pasado y qué va a pasar? No, ha pasado lo de siempre, desde que existe la página web de la Casa Blanca. Sí, ¿qué? Como pasó exactamente en el momento... Sí, han quitado el enlace. Pero que no te lleva a ningún lado. Si están cambiando la página, no te lleva a ningún lado el enlace. No, vamos a ver, Será ¿cómo cuando no te lo lleva? cambies... El enlace... Perdóname. Un segundo. El enlace, si no lo hubieran quitado, es verdad que está en remodelación la página, pero si el enlace no lo quitan, te lleva a otra cosa que en vez de poner Make America Great Again, volveremos a hacer America ¿Pero Grande, qué hay en español, ya está. ¿Qué hay en la página web ahora mismo? Así es, ¿Habéis visto la página web? Es que esta tarde. Sí, hemos entrado. Hemos entrado en la página web ahora mismo, lo que dice José Luis. Se ha retirado el enlace para leer la versión española. Vamos a ver. Esta tarde los corresponsales españoles en la Casa Blanca, Dori Toribio, etcétera, han preguntado y no se les ha respondido de una manera directa, diciendo, le han dicho, está en reconstrucción, Claro. tiempo y ya veremos. No han dicho algo tan simple como la estamos remodelando y volvemos a poner el enlace. No. Pero Y ¿por en qué van a estos tener- pero momentos por qué lo que tienen hay que decir es que eso? no hay enlace. Que eso es lo que ni yo hay me pregunto. posibilidad de... ¿Por Mira, qué tienen que decir vamos eso? a ver una ¿Y cosa. por qué tienen que decir Pero eso? vamos a ver, porque ¿por qué el tienen que decir? castellano Un elemento es la primero. segunda lengua hablada en Estados Unidos, es América, Oye. American First, que dice y reitera. lo estáis interpretando en clave permites, por política. favor? yo no lo estoy ¿Me interpretando permites? en clave política. A ver, Lo Jack, de American Margarita. Estoy First, interpretando como que lo que es. reitera Donald Trump, es que resulta que American First era una América también española, porque California, Arizona, Pero Nuevo todo- México todo esto son fueron suposiciones españolas, vuestras, ¿no? luego han sido Todo esto son suposiciones No, vuestras sobre Luego- cosas que eso es el hecho. interpretáis el que han castellano pasado en Estados según Unidos. vuestro criterio. Oye, perdona, A ver. ¿me puedes atender un momento? Sí, te el está hablando Margarita. castellano o el español en Estados Más mi Unidos lado bueno es este. forma Me encanta parte. arte. ¿Qué dices? No, que mi lado bueno es este, con lo cual... Pues me alegro mucho. encanta. El mío también es este. Es nuestro George Clooney particular. El español en Estados Unidos forma parte del tejido básico del país, porque como todos sabemos, Pero tú me una vas a buena contar a mí parte de eso. no, te lo explico para nuestros oyentes. Una parte de Estados Unidos actual fue española durante mucho tiempo, otra parte mexicana, etcétera. Quiero decir con eso, cuando él dice American First incluye la utilización del español de siglos. Por tanto, a mí quitar importancia, como le estabas quitando tú, a este tema, dándole yo te el estoy- pasaporte de la posibilidad de que sí, que a lo yo no mejor lo estoy dando el cambiarán. pasaporte de nada. No, Yo no, te digo es cómo un acto funciona. más de segregación Pero, por de Donald favor, Trump. Escúchame un momentito. Bueno, Margarita. pero te contesto a tu Sí, posición. yo ¿o no estoy dando pasaporte. Yo lo que estoy Bueno. diciendo es cómo funciona el procedimiento. El procedimiento Sí. es que cuando jura el presidente, en cuanto jura el presidente, se vacía la web anterior, se archiva y se almacena en una serie de documentos que ya, por cierto, los links están disponibles de toda la web, porque la web de la Casa Blanca... Eso es, Antonio. Están disponibles los links de toda la web, pero no su traducción en español. Claro. Es que es tan sencillo como No, eso. Claro. no, la de Obama. No, la de Obama estaba todo disponible en castellano Pero y en está- inglés. y estará porque todo Y se ha está- pasado. No, pero lo que... No, es lo que ahora no hay poquito- nada. Sí, sí que hay. Para empezar, está el lema. Pero ¿por qué lo de la defiendes? campaña Ahora electoral. mismo. No entiendo Y ese por qué lema lo puede estar defiendes. perfectamente en te lo español. defiendo No lo porque entiendo. te lo defiendo por una cosa, porque salvo la politización del asunto, No, te no. voy a decir, mira, han desaparecido Es un los tema guardabosques. histórico. No, cuidado. Es que No político. Los parques nacionales, todo el Departamento de Parques Nacionales de Estados Unidos, que es un ha desaparecido también. Es decir, los guardabosques, si nos quisiéramos poner en ese plan, tendrían que estar horrorizados. ¿Sabes quién está horrorizado? Nada más que los del cambio climático y los gays. ¿Por qué? Porque A mí esto me está pareciendo... Espera un momento, como tremendo. espera. Desaparecidos, Te estoy diciendo lo que está no he pasando. intervenido, no he podido ¿Tú no quieres saber lo que está pasando? Sí, Yo te lo quiero cuento. saber lo que está pasando, pero hay una imagen que tú estás diciendo lo que está pasando que a mí no me corresponde con lo que yo estoy percibiendo de lo que está pasando. percibes cosas- Vamos a ver. No. Aquí hay una primera cuestión. Yo no estoy para nada en que la gente que sale con una pancarta diciendo que no es mi presidente, puesto que ha sido votado con sus normas y aunque ha tenido menos votos, con sus normas es el legítimo presidente de Estados Unidos. Más votos, y por tanto, pero menos electores. por tanto, yo estoy a la pasa aquí? expectativa de lo que el señor Trump haga. Pasa en España. Ahora, lo que el señor Trump ha dicho que va a hacer y lo que está haciendo de entrada, como europeo, como español y como hispano,
a mí honradamente me produce severas críticas de entrada. Y plantearlo como un señor que está haciendo una cosa así como normal, pues perdona, yo no me lo trago. Estamos centrados Y te en la digo, web. Esto de ¿Estamos centrados en la web esto de la qué? web, el primero que he dicho, cuidado, porque los corresponsales están diciendo lo que es la respuesta Que podría ser del una- jefe de prensa. una decisión Pero temporal. vamos a ver, si tú no tienes una primera voluntad, ese jefe de prensa dice, simplemente la estamos reestructurando y se volverá a subir Claro en que sí. español. Es que lo poquito y eso que hay no lo ha podría estar, dicho. No va a dar ese gusto a la administración Obama a la prensa, me da la impresión. Conclusión. La administración Trump. El señor Trump Sí, sí, sí. lleva Ha dicho mucho Obama, tiempo por la en una costumbre, claro. campaña en este sentido. Y cuando está atacando a lo que son los latinos, yo me siento atacado también en mi lengua. Porque lo ha dicho en más de una ocasión, porque no es nuevo y porque, perdona, decirme que Trump es un presidente de Estados Unidos normal, pues es cualquier cosa menos normal. ¿Quién ha dicho que es un y en su presidente batalla normal? contra la prensa que existe, yo creo que puede haber desafueros por parte de la prensa. Pero como periodista, que se llegue a la CIA y diga que los periodistas, así todos, son lo más deshonesto que hay en el mundo, pues como periodista a ti te parecerá muy bien. A mí me parece que esa generalización es retroalimentar, porque le interesa a él una batalla contra los medios. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí saca crédito y ahí Bueno, saca rentabilidad. a ver, bueno, pero intervenciones más honradamente, breves, por favor, yo no señor. soy Antonio. un enemigo de Trump. Yo- Pero hombre, una Por defensa favor, de Trump. vamos a ver. ¿Qué que defensa no de hacen Trump? A ver, ni los a ver. del Partido Yo Republicano. me estoy ciñendo la a un contesto. procedimiento administrativo. Si es que Eso no es un procedimiento Ah, no. administrativo. Ah, no es un procedimiento administrativo. Se ha hecho Es una decisión y ahora a lo mejor política. se vuelve a inventado, traer se lo ha delante de la inventado. Ha presión. estado él pensando, mira, está bien porque Trump estaba pensando cómo nos daba el disgusto. Yo creo que estáis mirando el tema Sobre de todo Trump a Cayo Lara. de forma Oye, y luego me apriorística. Un asombra, momento. y luego ya como... No, yo no. Te voy a decir una A ver, cosa, me asombra esta defensa extraordinaria que de todo, no solo vuestra, porque eso es general, una indignación generalizada contra en la defensa del español, que luego, en cambio, en nuestro propio territorio reculamos de una Eso manera... yo esta mañana lo he dicho Y los tal mismos, cual. y alguna vez Que de de la lo vamos misma a manera comentar. eso quiero que se defienda el chico, castellano no, en me asombra Cataluña mucho. y en No Valencia y en reculamos, Baleares. compartimos No, con no. otras lenguas, no reculamos. Un momentito, vamos a ver. Dejadme que haga Con la otras pausa de lenguas esta hora españolas. y recuperamos el debate, porque quiere luego intervenir decís que Paco en Maruenda. Un Cataluña no momento, hay Carmen, por problema. favor. Es que no lo hay. Va a intervenir Paco Maruenda, Fernando Jorge y José Luis Pérez. No esperen, mientras tanto, a la próxima multa para pedir su Ángel Drive. Bueno, sostiene nuestro invitado Antonio Camuñas que esto no es definitivo y que es algo que suele hacerse cada vez que un presidente llega a la Casa Blanca. Hacer una especie de reconstrucción, ¿no?, de esa página web. suele Es lo que hacerse, tú no, sostienes. es lo que se hace. Lo que se hace. O sea, Lo no que es, se vaya ¿tú no a ves hacer- que esto sea definitivo? ¿No es algo que sea Vamos a ver, vamos a centrar las producto ideas. de la animadversión que pueda sentir hacia lo hispano el señor Trump? Yo creo que no siente animadversión más que en lo que ha dicho. Él tenía un mensaje muy claro, que es que la inmigración es importante en los países y que la inmigración no puede ser incontrolada, etc. Eso es un mensaje que para los votantes americanos pues, es un mensaje de cierto calado, de cierto interés, que como son los que votan. Pues al final resulta que yo no sé lo que pasaría si tuviéramos un problema semejante en España y hubiera alguien que tuviera un mensaje de decir, bueno, tampoco puede ser esto un coladero sin control, etcétera, etcétera. Él era un mensaje que le convenía electoralmente y así ha sido recogido, yo creo, incluso por la comunidad hispana. O sea que, en cuanto a la página web, yo no digo nada, yo solo digo que... Pero tú criticas, por ejemplo, que el ministro se haya lanzado a la oficina vamos, sin agua. Critico. Creo que simplemente es una cuestión de asesores. Es decir, para eso están los asesores. Para decirme, oye, entérate de esto. Y si te quieres enterar, te enteras, pero a una velocidad... Pobre hombre, pues desasistido. Desasistido. Es evidente que si alguien, vamos, tendría que tener a alguien, antes de hacer estas declaraciones, que contrastara. Otra cosa es que digas, y esperamos que en la próxima, que la nueva versión de la web, el español siga teniendo tal, pero no puedes lamentar porque no se ha suprimido nada, es que se ha suprimido todo. Ya te digo, los parques nacionales, los monumentos que son parte del patrimonio americano, que están en la página web, todo para abajo. Bueno, vamos a ver. Paco Maruenda y José Luis cosas que Pérez. me A ver, Paco, gustaría- venga. Y José Luis Pérez, que me está pidiendo la Pincelar palabra rápido. porque tiene Una información. última. Venga. Llegó Zapatero y lo primero que hizo Yo no, fue Javi.
derogar leyes tan importantes como la que hacía referencia al Plan Hidrológico Nacional, la Ley de Educación, y ordenó la retirada inmediata de las tropas en Irak sin preocuparse de lo que el impacto que tenía y de la imagen de lo que era una operación de carácter ya internacional y bajo el amparo de Naciones Unidas, ¿no? En España, cuando consigues mayoría absoluta, nunca nadie ha conseguido el 51%. Nunca es nunca. Por tanto, él ha ganado las elecciones consiguiendo votos electorales, que sería el equivalente a nuestro modelo. Simplemente él ha ganado en las circunscripciones, ha sido más listo, ha sabido dónde tenía que actuar, ¿no? Luego hay aquí una actitud a priorística. A mí es verdad que la estética de Trump, personalmente, por mi forma de ser, no me entusiasma. Me horrorizaba Hillary Clinton. ¿Y su ética sí? Y la ética de Hillary sí. Clinton. Y la ética de Hillary Clinton. No, te pregunto por la de Trump. No, te digo dos candidatos. Hombre, pero, vamos a ver. Por la de Trump. Pero, no te gusta la estética, vale. No, ¿Y la ética? Y la ética tampoco, pero tampoco me gustaba la de Hillary Clinton. Vale. Pero como mínimo tengo que ejercer la cortesía, aunque yo no soy ciudadano estadounidense ni voto allí, que tiene 100 días, ¿no? O esto de los 100 días. Y luego hay un desprestigio peligroso de la prensa estadounidense porque no acierta nunca, ¿no? Y aquí somos periodistas, ¿no? Entonces, claro, cuando los periódicos lo que hacen, y es la famosa lista que se hace cada vez, ¿cuántos periódicos apoyan a demócratas y cuántos a republicanos? Pero apoyan activamente, ¿eh? No es que digan, no, es que yo estoy... No, es que activamente piden el voto. Hombre, resulta que al final han perdido y han hecho una campaña contra un señor que ha acabado ganando las elecciones y es el presidente de Estados Unidos 4 años. Ahora se plantea, incluso se le aplicará el impeachment. Todavía no ha comenzado a gobernar, ¿eh? Luego utiliza un lenguaje que nos horroriza y tal, pero es que es el lenguaje, desgraciadamente, que se utilizan a veces en los vestuarios de los clubs. Es decir, ese machismo que nos parece, resulta que es un lenguaje que se utiliza. Pero claro, hemos tenido un presidente llamado Obama que caía muy simpático. Primero, no era negro, nunca lo fue. Era mitad negro, mitad blanco. Negro además de keniata, hijo de un chico bueno, hawaiano, Sí, hawaiano, la madre rica, no. Bueno, acomodada, vamos, ¿no? ¿Y el hawaiano? Y el hawaiano, ¿no? Pero que sean estadounidenses, eso no hay ninguna duda. Sí, pero que el padre era keniata y además la única que ahí sufrió el horror de la esclavitud fue la madre, perdón, la mujer. Él, vamos, llegó ahí el padre de Kenia, era un alto funcionario, era un becado y tal cual, se casó con la madre y tuvo a Obama, y entonces lo hemos convertido, luego es un hombre del establishment, Obama, yo también oigo algunas cosas, un chico que ha estudiado en Harvard, brillante, muy simpático, muy empático, muy comunicativo. Bueno, no era tan del establishment, es decir, me explico. De la élite dirigente, forma parte de la élite demócrata. Pero cuidado, hay que recordar que Obama, por eso, esto no, lo que está ocurriendo no es tan raro. El primer aldabonazo de que el pueblo americano estaba muy cansado del establishment lo da Obama, porque Hillary estaba en plenitud cuando se enfrenta con Obama y controlando el partido al 100%, perdón. Ya, pero que no, yo digo de la élite. Yo cuando digo esto ya acabo con ese debate ya fue de antes de la elección. No, entonces claro, ahora vamos a asistir a un espectáculo donde lo que Obama, en mi opinión por lo menos, dice cosas que enlazan con la historia de Estados Unidos. Cuando hablamos del aislacionismo, es algo que costó muchísimo entrar en la Primera Guerra Mundial, entraron en 1917 y costó mucho y la ganaron ellos, también como la Segunda. El ejército de las tropas de Pershing rompieron el equilibrio casi perfecto que había. Y ahora, entonces estamos ahora que nos horroriza. Pensamos que es un machista, rodeado de mujeres e hijas, sus hijas mandan muchísimo, por cierto, que es un antihispano. No, lo que dice es limitar, controlar la emigración. Decimos que es un intervencionista y proteccionista. Dice, lo que dice es, oiga, China produce más barato porque no tiene ni sus derechos, ni nuestras responsabilidades, ni nada. Es decir, es que ahora esto del libre comercio, que yo estoy a favor, tenemos que planteárnoslo. Es decir, que ahí hay muchas cuestiones que estamos a vuelo pluma tratándolas sin profundizar con lo que es, y ya para acabar. ¿Y tú crees que la página web la va a recuperar o no? Sí, claro, sí, estoy convencido, no es ningún tonto. José Luis Pérez le va a dar la razón a Antonio Camuñas, me da la impresión también. A ver. Una copia de una información que publica ahora mismo el Washington Post, en el que hace referencia a unas declaraciones de hace un ratito de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la que dice que se va a recuperar pronto la página web en español. Recuperar, luego efectivamente se ha suprimido. Otra cosa es que sea de manera intencional. No se ha suprimido todo, Antonio. Insisto, yo no sé, no puedo asegurar que ha sido de manera intencionada. Tú entras en la página y lo único que hay es el discurso de la inauguración del presidente. ¿Y vuelta a la burra al trigo? Claro que sí, claro que hay poco, pero lo poco que hay podría estar con un enlace en castellano. Y los perfiles, pero vamos a ver. Que era como estaba antes. Sí, pero cuando estaba todo hecho. Al principio... Lo poco o lo mucho no añade nada en este caso. No, pero tú si tienes poco y lo quieres poner en 8 idiomas, lo pones en 8 idiomas. Si lo poco que tienes lo quieres poner solo en un idioma, lo pones solo en uno. Este señor, por lo que sea, si es que
ha llegado a él este asunto. Que esa es otra, ahí estamos de acuerdo, ¿ves? Pues resulta que no sé si, efectivamente, no sé si está entre las prioridades el link al español absoluto. de la página web. Pero lo que te quiero decir es que pues se ha hecho es que es tan básico lo que hay, que es el discurso, el baile de la noche anterior, o sea, la cena esa que hacen, no sé qué, el discurso de la investidura y los currículums del gabinete, el presidente y todos sus ministros. No hay absolutamente nada más. Entonces ya te digo, hay excepto los temas que quieras politizar, y por eso digo los que son politizables, obviamente, cambio climático, ámbito LGTB, esos inmediatamente han emergido a decir, ha desaparecido nuestra página, nuestro link. No sabemos si volverán a tenerlo. Ellos dicen que han desaparecido las menciones, no el link. Bueno, ha desaparecido como tal. todo. Claro, eso sí, Antonio. Entonces lo que te quiero decir es que yo pues nada, creo... vamos a esperar a ver, ¿no? Yo he dicho yo que más pronto que no tarde puedo saldremos de saber, dudas. efectivamente. Sobre el particular, Fernando Jorge, venga, di algo sobre el Mira, tema, a mí me antes de despedir gustaría- a Antonio Camuñas. A mí me gustaría decirle a Antonio Camuñas Sí. y a Maruenda que de alguna manera no lo han dicho específicamente, también lo reconozco que no lo han dicho específicamente, pero estamos de alguna manera situando la defensa de Trump o la comprensión a Trump con unas posiciones de derecha frente a las que no comprenden a Trump bajo ningún concepto, es mi caso, con posiciones de izquierda. Yo, sinceramente, mira, Antonio, tú y yo sabemos que las formas en política son tan importantes como el fondo desde siempre. Las formas en la política del señor Trump no pueden ser más aberrantes. No hablo solamente, perdona, déjame un segundo, nada más, que es que como no me han dejado hablar hasta ahora, tengo ganas de hablar un poco. No hablo solamente del trato que he dado a mis compañeros, no, perdona, no es que la prensa esté en su contra, la prensa es perfectamente libre de estar en su contra o a favor. Él no es perfectamente libre para hacer algunas de las cosas que ha hecho contra los periodistas. En la sede de la CIA, por cierto, donde fue a declarar su amor a la CIA cuando el día anterior había declarado su odio, cosa que yo no acabo de entender la coherencia del señor Trump, la verdad. Pero a mí me parece que este lenguaje es propio de otras épocas y propio de otras dimensiones, de otras latitudes. A mí, sinceramente, te voy a decir una cosa, me recuerda a Maduro, me recuerda a Chávez. Algunas de las cosas que dice Trump me recuerdan a Chávez. Bueno, a mí me recuerdan, a ti no te recordarán, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Me lo recuerdan y mucho. Y yo, como ya llevo tanto tiempo viendo cosas en política y viendo cómo la estética, luego hablamos de la ética, pero la estética es tan importante, y sobre todo en un gran país como es Estados Unidos, yo creo que estamos corriendo el riesgo de crear una división tremenda entre la América profunda, que a mí no me gusta un pelo, la conozco, y ¿qué quieres que te diga? No voy a decir que la desprecio porque yo no desprecio nada, pero hombre, si esto es los cauces por los que nos tenemos que regir es el discurso de toma de posesión del pasado sábado o del pasado viernes, apaga y vámonos. ¿Me dejas 10 segundos que te diga que ese discurso tendríamos que guardarlo y escucharlo mucho? Muchísimo. ¿Sabes por qué? Escúchalo. Claro, y guardarlo. ¿Sabes por qué? Porque ahí Trump lo que hace es prometer cosas imposibles. Trump promete acabar con la delincuencia, acabar con las armas, acabar con la droga. Promete devolver todo. Dentro de 4 años, si lo ha conseguido, oye, chapó. Bueno, si no lo ha conseguido, es un discurso, que quede claro que lo que estaba prometiendo era imposible. No me gusta ese lenguaje. Y por fin, en cosas un poco más profundas. El proteccionismo, podemos hablar del proteccionismo y de cargarse el Tratado de Nación. Un segundo, que voy a decir una cosita nada más. A mí lo que me asusta del señor Trump, aparte de su grosería, es su cercanía a nada menos que al señor Putin, que eso sí que me asusta a mí, Antonio. Eso sí que me asusta. Él le pidió durante la campaña ayuda a Putin para hackear una web. ¿O no es verdad eso? ¿O de eso nos hemos olvidado? No tengo constancia. Eso no está demostrado. De hecho, todo eso lo que provoca precisamente su enfrentamiento con la CNN. Pero vamos a ver. Antonio, por favor, estamos fuera de tiempo. Venga, brevemente Sí. Responde. Venga. Nada, pues no tengo nada que responder. Dilo de fuera de tiempo cuando hable Maruenda, que habla tantas horas. El lenguaje, yo creo que para mí me parece una cosa evidente. Dices, estamos utilizando un lenguaje que parece que hemos vuelto, y tienes razón, pero es que los lenguajes en los países que se han impuesto, y en buena medida debido a los medios de comunicación, porque antes se hablaba de otra manera, ha llevado a la gente a que ya conectes mucho mejor con alguien que habla como en Gran Hermano
que alguien que habla como Mario Vargas Llosa. Entonces resulta que, claro... Pues yo casi prefiero a Vargas Llosa. Sí, todos preferimos a Vargas Llosa, pero la población está expuesta y bombardeada permanentemente por unos modelos que luego resulta que no vas a poder parar solamente. Tú dices, no, ellos que se maten entre ellos y en fin, y la población que se intoxique y que se distraiga con toda esa basura de quinta categoría, etcétera, etcétera. Pero eso nunca llegará al... Y este señor ha comprendido que es el lenguaje que habla hoy en día mucha gente. Porque yo que conocí a Donald Trump hace 30 años, Donald Trump no era ni parecido al de ahora. Donald Trump se ha curtido, igual que Reagan en Hollywood, en los 10 años, 12 exactamente, de estar en un programa semanal de tipo prime time de Gran Hermano, echando gente, agobiando a la gente, siendo muy rudo, y con eso ha conseguido conectar con la sociedad que estamos creando, que empieza a ser una sociedad de salvajes. ¿Esto nos gusta? No. No, pues ya está, ¿no? Oye, no haremos preguntas, Mira señoría. lo que decía hoy en 13TV. En el programa Hoy es Noticia, de Nieves Herrero, Esperanza Aguirre. Mirad. Como persona, pues yo no le conozco, entonces no le puedo juzgar. ¿Es machista? Sí, yo ya le critiqué en su momento, pero no tanto ni como Pablo Iglesias ni como el de la Minga Dominga. O sea, que considera más machista a Pablo Iglesias que a Trump. No, Pablo Iglesias, que dijo aquello Es que Pablo de nuestra Iglesias- compañera, Ya ¿no? lo ha que le recordado iba a también, lo que pasa azotar es que no habéis hasta cogido Es todo el muy total. machista. Eso no es machismo, eso es muy machista. un gesto intelectual de interpretación sobre las relaciones Él es humanas. el más masculino y el más femenino, con lo cual nunca sabes en macho qué alfa. posición Es un te alfa. puedes alfa. encontrar. Es fantástico el nivel del debate político al que estamos llegando. Y me refiero, incluyo también a mi amigo Trump, Putin, perdona, cuando dijo eso de que las prostitutas rusas eran las mejores del mundo. Es que estamos en la locura. Es que todo esto nos lleva a Pero la locura. se desmintió, que me he acordado yo luego a qué te referías, porque, y se desmiente por el director de la Oficina de Inteligencia que pide perdón a Trump. Sí, sí. Dice que eso estaba basado en informaciones sin el menor fundamento. ¿Lo de Putin? Sí. El señor James Clapper, director de la Oficina Nacional de Inteligencia. Lo miraré, porque que creo que son unas FBI declaraciones también. suyas. Y el No, FBI yo he visto también. el statement. No, Bueno. es que está por encima de las 16 agencias de inteligencia que operan en Estados Unidos. La CIA lo nombra el presidente, el FBI no, pero la CIA y la NSA dependen del presidente. Este es un organismo independiente. Antonio, ¿me esto permites de hacer Putin una ya cosilla miraré. a lo que ha dicho el señor Camuñas? Vamos a ver, yo creo que una cosa es incorporar los programas basura y las redes sociales basura al hablar, al dialogar de cada día de los ciudadanos, que eso es un mal evidente y que tenemos comprobación cada día. Y otra cosa es que los llamados a ser dirigentes de los países, grandes, pequeños, en este caso muy grande, hagan suyo ese vocabulario y refuercen ese tipo de comunicación basura. Pero eso se Es muy llama diferente, populismo, claro. es muy diferente. Entonces, yo denuncio, no lo quiero entender. Es decir, yo denuncio que el programa basura en el que estaba Trump durante muchos años, resulta que ahora lo escenifique en la Casa Blanca. Y eso me parece nefasto. Por tanto, no asumamos eso como algo normal, Yo lo sino asumo creo que como debemos de nefasto, criticarlo. Lo asumo como nefasto, pero lo Sí, entiendo. bueno, Lo que- pero, lo que digo sí, es que lo entiendo perfectamente. Sí, lo porque luego- entendemos todos. Yo, Pero oye, una cosa, yo ¿me lo que puedo no decir puedo algo? asumir en ningún momento es que un dirigente político de supuesta talla, que en mi opinión no la tiene, haga suyo y difunda y agrande ese tipo de Mira, comunicación. yo tampoco lo no, no. asumo, pero os preguntaría y me pregunto yo como periodista si sí que os sentís concernidos, por ejemplo, con la CNN, que hace un reportaje sobre qué pasaría si matan hoy a Trump. ¿No te parece eso que es una falta de ética periodística, que es para hacérselo mirar? Es Bazofia de es la bazofia, CNN. bazofia. Estamos haciendo mucha bazofia también los periodistas. Claro, pero eso no tiene nada que ver, Mucha. Carmen, con ¿Cómo lo que que no? estamos diciendo. Hombre, si Claro que es una bazofia pero vamos lo de a la ver, si CNN. estamos, No hay si somos, ninguna duda. si somos donde la gente se mira, donde la gente ve los programas, Pues lo que aquí decimos, nosotros no sé qué, tenemos muy claro y que eso estamos es haciendo bazofia. todo esto que estamos haciendo. Si Pero esto- vosotros mismos esto habéis no es la dicho muchas CNN, veces, la CNN es la CNN. perdona, muchas Además, no. veces habéis dicho que gracias a los medios de comunicación, ahí están los de la Minga, están los de azotar a Mariló y toda esta gente está ahí gracias a nosotros, a los medios de comunicación, pues a lo mejor también nos tendríamos que hacerlo mirar, ¿no? No nos atribuyas afirmaciones. Anda y yo, que desde no. luego, ¿Cómo no he que hecho. no? Yo no sé, Fernando, pero yo desde Hombre, luego no. que gracias a algunos medios de comunicación están esos donde segundos. Podemos donde Pero está. 5 segundos, medios Chano. sí, por favor. algunos sí. Y a Pues 5 sí que, ¿y nos lo millones de tendríamos que votantes. hacer mirar o no? Y a 5 millones de votantes también, que parece que tiene Espero 5 que se millones de restablezca votantes que la tengan algo que UEFA ver. en Sí, España. bueno, pero 5 gracias a segundos. eso. Pero un elemento
elemento más. Creo que ahora lo que tenemos que ver, y vamos a ver, es qué hace Trump de verdad con Estados Unidos con respecto al mundo. Y a mí, que el otro día el dirigente chino pareciera el liberal y el que estuviera a favor de la globalización, y Trump, un proteccionista y absolutamente casi un autócrata, me preocupa mucho porque a ver si va a meter al mundo en una guerra comercial que, entre otras cosas, nos puede hacer polvo la industria automovilística española. Ahora le preguntamos Eso es a lo que me Daniel preocupa. Lacalle. Bien, bien, me has puesto el toro en Está bien suerte. que defendamos a China. Antonio Camuñas, yo no un placer como defiendo a siempre. China, lo que me Gracias, Antonio. Un placer. Muchísimas Antonio, gracias. vamos a ver, David, dime cómo está el barómetro a esta hora. Pues, Antonio, le estamos preguntando Sí. en relación a este tema a nuestros espectadores por el español en otro ámbito, en Eurovisión. Y es que cada vez España apuesta más por el inglés. De hecho, este año, 3 de